WhatsApp y de texto. Para hoy propongo los siguientes temas. Iniciaremos, como es costumbre, con efemérides michoacanas. Después tenemos alguna efeméride literaria. Y pues hoy continuaremos con la ruta Don Vasco, en la que hablamos de turismo e historia. Y de nuevo nos acompaña la licenciada y profesora en Historia, guía certificada 08, la licenciada Catalina Sáenz Gallegos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Además es paleógrafo y diplomática, que ya nos dirá después de qué se trata esto. Y continuaremos después con algo de cartelera cultural para terminar este programa. Iniciamos entonces con las efemérides, y estas están tomadas de un día como hoy, efemérides michoacanas, del doctor historiador Ramón Alonso Pérez Escutia. El 10 de octubre de 1580, un día como hoy, los integrantes del Cabildo de Valladolid avalan las gestiones que lleva a cabo el licenciado Alonso Ruiz, provisor y vicario general del Obispado de Michoacán, para concretar la fusión del Colegio de San Miguel de Guayangareo, que administraban los padres franciscanos, en el recién instaurado en esta ciudad Colegio San Nicolás de Obispo, fundado por Vasco de Quiroga, al que se le asignan los alumnos y los bienes de aquel. El 10 de octubre también de 1817 es fusilada en la Plaza Mayor de Pátzcuaro. Habíamos hablado en alguna ocasión con esta ruta Don Vasco, la señora Gertrudis Bocanegra y Lazo de la Vega, esposa de Pedro Advíncula, que desde tiempo atrás realizaba actividades de aprovisionamiento e información a las fuerzas insurgentes y combatía pues por la independencia nacional. Es hasta mucho tiempo después que su labor se reconoce por la sociedad y gobierno, instituyéndose en los homenajes cívicos anuales para honrar su memoria, así como otros emblemas como la presea Gertrudis Bocanegra que otorga el ayuntamiento de esa jurisdicción. Como efeméride literaria tenemos que el 9 de octubre de 1999 muere Morris West, escritor australiano, autor de Las sandalias del pescador, Los bufones de Dios, Lázaro y Eminencia, La salamandra, El abogado del diablo. Tres de las primeras fueron consideradas pues para poderse reproducir en la pantalla como películas. Así es que es este personaje que un día como el día de ayer, 9 de octubre, pues fallece Morris West. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental y esperemos que tengamos la oportunidad de ejercitarla, esta salud mental. Creo que aquí lo celebramos cada semana con estas buenas noticias. Y pues la salud mental podría ser el optimismo, las amistades, la familia, el ejercicio del sentido del humor y pues huirle a las malas noticias. Así es que contribuiremos en este Día Mundial de la Salud Mental, pues en ese sentido. Y ahora pues ya vamos a continuar esta travesía maravillosa que hemos iniciado con la licenciada aquí presente en turismo e historia. Y el tema de hoy que nos propuso dentro de esta serie de La Ruta Don Vasco, dice de los cielos historiados de la meseta. Ya descubriremos de qué se trata este tema y pues la presentamos para quienes no hayan tenido la oportunidad de saber quién es ella. Ella es profesora en Historia, guía certificada NOM 08, licenciada Catalina Sáenz Gallegos, y además especialista en paleografía y diplomática. Ya después nos hablará de estos temas. Pues continuemos este maravilloso viaje, licenciada, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues primero agradecer nuevamente pues el estar aquí. Y bueno, vamos a hacer un viaje muy interesante, es un viaje de descubrimiento de tesoros, podríamos llamarlo así. Es un viaje, aunque es un poco largo, pero pues vamos a ver, vamos a empezar con la región de la meseta. Uh-huh. La meseta es una región muy extensa, abarca diversos municipios, diversas poblaciones que tienen alta, digamos, conservación de sus costumbres, ¿no? Todavía usos y costumbres se manejan como en antaño. Y entonces, bueno, pues vamos a salir de Morelia rumbo a Paracho para descubrir estos tesoros que los cielos historiados, ahorita les explico de qué se trata. Adelante. ¿No? Entonces, bueno, más o menos de aquí a Paracho es hora y media aproximadamente, carretera Morelia-Uruapan. Y pues hablaremos precisamente, bueno, nuestra primera parada es en Paracho. Paracho es reconocido a nivel mundial por sus lauderos,
por las guitarras que efectivamente, bueno, pues elaboran y que les han dado fama mundial. Incluso hay una feria de la guitarra, hay un museo también de la guitarra, aunque es curioso que no abre los sábados, pero pues podemos ver una guitarra gigante, ¿no? Ujú. Entonces los maestros lauderos les ha dado fama mundial. Incluso dicen, bueno, vas a ir y se vale la pena el viaje porque vas a elegir tu guitarra. O sea, con palo de Brasil u otro tipo de maderas muy buenas, ¿no? Y además, pues es que en los talleres te pueden mostrar la calidad del sonido, ¿no? Puede ser para un concertista o para un regalo a una persona especial, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos algunas portales, bueno, están sus talleres, podemos ver algunas artesanías referentes a pues lo que es la guitarra, ¿no? Incluso por ahí, bueno, a un maestro artesano se le encomendó hacer una guitarra más o menos como creó una lira el Leonardo da Vinci, Ajá. y nos dice que sí la logró crear con un cráneo de caballo, ¿no? Y que el sonido, que incluso ha participado a nivel mundial en varios conciertos, se la ha llevado de gira. Sí, sí, tiene mucho prestigio realmente en esa Sí, laudería. les ha costado un poco de trabajo porque en un primer momento en Europa no se admitían guitarras mexicanas, como que decían que no tenían esta calidad, hasta que pues propiamente los maestros lauderos se fueron abriendo paso, mostrando y haciendo pruebas, ¿no? Incluso con guitarras así como que, bueno, te vendo los ojos al mejor guitarrista, le vendo los ojos y a ver, prueba el sonido y de dónde está esta guitarra, ¿no? Y al final, pues resulta que era una guitarra de Paracho, Ujú. ¿no? Y bueno, pues obviamente ahí podemos comer en la plaza cívica, podemos comer algún antojito. Yo sí les recomiendo que se lleven algo de comer, un box lunch o algo, porque no hay, digamos, en esta ruta que vamos a seguir, no hay algunas comidas o antojitos como acostumbramos a conocer en los pueblos. Solamente hay como de las tiendas de donde venden botanitas y cosas de estas comunes, ¿no? Pero bueno, pues ya una vez que visitamos Paracho, que nos empapamos de la historia de los lauderos, de la música, pues vamos a descubrir un pequeño pueblito, un pequeño pueblo que es hermosísimo, que se llama Nurio o Nurío, ¿no? Ujú. Ahí va a comenzar nuestra historia precisamente con estos cielos historiados, estos techos donde pues precisamente nos dice, bueno, Gloria Álvarez, la arquitecta, se va a contar la historia bíblica. De hecho, en el estado tenemos varios artesones o estos cielos historiados, como el de Tupátaro, es el que ya hablamos una vez, Ujú. que es como que el más reconocido, todo el mundo se vaya para allá. Pero por la lejanía dicen, bueno, es que de irme hasta Paracho y de Paracho a Nurio, que son más o menos como 23 minutos, pero cuando uno llega, bueno, en primer lugar es un pueblito que todavía podemos observar los usos y costumbres de acuerdo a lo que les estipuló Vasco de Quiroga. Es algo muy interesante. Vasco de Quiroga, en su testamento, en 1565, elaboró en 1565, que, bueno, transcribió y publicó Benedict Warren, este gran especialista en historia de la Iglesia y historia de la conquista. Nos dice, bueno, que en el testamento especifica cómo deben de estar organizadas las repúblicas de indios. Un gobernador, el prioste, un topil, un alcalde, y todavía hasta la fecha, en algunas comunidades se eligen así, o sea, respetando lo que Vasco de Quiroga le señaló en un momento determinado. Y bueno, pues obviamente tendrán también a cuidado el hospital o la Guatápera, que es tan importante, o le llaman también Yuritzio o la Capilla de la Virgen, ¿no? Hay digamos, una pequeña duda o una pequeña conflicto en que quién inició los hospitales, ¿no? Porque dicen, bueno, para la zona que estamos ahorita es Fray Juan de San Miguel, el de Uruapan, ¿no? O Vasco de Quiroga, pero dicen, bueno, que simultáneamente tanto Vasco, los franciscanos y los agustinos establecen hospitales que tenían diversas funciones. Era, digamos, hospedaje para peregrinos, atención de los enfermos y, bueno, pues obviamente encomendar pues la salud, ¿no? Incluso algunos dicen hasta también donde se elegían las autoridades más importantes era el hospital. O sea, el hospital
o Guatapera era precisamente pues un lugar fundamental donde giraba la vida social, digamos, del pueblo, no solamente su vida religiosa. Entonces, pues podemos maravillarnos cuando llegamos a Nurio. Es un pueblo pequeño, es un pueblo un poco frío, digamos, en el clima, porque estamos en la plena sierra, ¿no? Ya, digamos, de la meseta. Y bueno, pues la gente todavía viste a la usanza tradicional, digamos, las mujeres con sus guanengos, con sus rebozos, ¿no? Todavía escuchamos el purépecha. Y pues vemos la capilla, primero la iglesia de Santiago Apóstol. Y uno, pues dice, la fachada es muy sencilla. Bueno, de hecho, lo que era el atrio, ahora es una cancha, y ahora, pues eso era el antiguo cementerio. Y es una fachada muy sencilla. De hecho, la iglesia se dañó en 1985 con el terremoto. La arquitecta Gloria Álvarez lo recuperó. Digamos, ella se encargó de restaurar y de recuperar pues la iglesia. Y uno dice, bueno, es una fachada muy sencilla, pero oh maravilla, cuando uno entra, se queda impresionado de la calidad de los colores. Ellos, bueno, se nos platica que son excelentes madereros, ¿no? Que pues trabajaban todo tipo de madera para elaborar estas iglesias, ¿no? Con barro, incluso utilizando también, por ejemplo, guano de murciélago para fijar, ¿no? Que este era, como decían, un regalo que les daba a los ratones viejos, que así les llamaban, por dejarlos comer las semillas. Entonces, pues era como el regalo muy guano para poder la construcción, ¿no? Y es muy curioso porque esta iglesia, bueno, yo al principio cuando la conocí, después la volví a ver, le encontraba algún parecido, algún símil, y de repente me recordó a una batea de maque, de las que son tan tradicionales de esta zona, porque efectivamente parece una batea. O sea, la madera pintada, imagínense los colores en negro, con dorado, con rojo, el contraste cuando uno entra y descubre, bueno, ella, la arquitecta que les menciono, ella descubrió lo que es el bautisterio, estaba tapado con cal, y ahí hay querubines cantando, volando sobre nubes, dirigidos al Padre Eterno, y ese elemento que es de madera decorado tiene, imagínense, bueno, pues parece un balcón, como dicen, de la reina de España, ¿no? O sea, está muy, muy decorado. Y también tenemos un mini coro que parece de juguete. Ese es único en el país. Se asciende por una escalerita muy estrecha y una puerta muy pequeña, ¿no? Y de repente, pues uno comienza a voltear hacia el techo para ver de qué se trata esto, ¿no? El patrono es Santiago Apóstol, que lo representan, de hecho es muy curioso, porque luego por eso lo confunden, lo representa como peregrino en la puerta, pero uno ya después va siguiendo en el techo las figuras de los arcángeles principales. Gabriel, el de la Anunciación, que lleva una azucena en su mano; Rafael, que es el médico de Dios, que lleva un pescado; y Miguel, que es el soldado, el que pelea con el demonio. Y de hecho, los dos arcángeles que mencioné primero están volteados hacia el altar principal. Y Miguel está volteado a la puerta, porque está vigilando que los demonios no entren a la iglesia. Y es una combinación muy curiosa en esta iglesia, porque en la capilla y el hospital, ¿no? Porque es una dualidad entre vida y muerte. La capilla, de hecho, pues hay muchos elementos que nos pueden dar pistas, ¿no? Nurio fue muy importante. Nurio fue, en una época, elaboró sombreros. Manuel Rivera Cambas, en su libro de México pintoresco, monumental, histórico, y Martínez de Lejarza, en el análisis estadístico de Michoacán, mencionan que ahí se elaboró el sombrero que usó Vasco de Quiroga para su peregrinación por los pueblos, que ahí se elaboró ese sombrero, que él les empezó a dirigir. Después lo que hicieron los franciscanos igual, o sea, retomar lo que de alguna manera hacían las comunidades, por ejemplo, Pomacuarana, donde vamos a ir después, que también trabajaban la madera, ¿no? Sacan, por ejemplo, hacían cosas de lana, y ese sombrero de Vasco de Quiroga estuvo resguardado en Pátzcuaro con las monjas,
Y bueno, se dice que ahora actualmente está en la catedral. Pero es muy interesante, pues ahí precisamente saber que en un momento determinado se hacían sombreros, que hicieron ese sombrero de Vasco de Quiroga que es tan característico, ¿no? Que ahora ya no lo hacen, obviamente hay pues mucha migración hacia el norte de los hombres, las mujeres se quedan en el pueblo, pero pues siguen con sus usos y costumbres. De hecho, la advocación del pueblo es también a la Virgen, ¿no? A la Concepción, bueno, que se hace sobre una media luna, y que Vasco de Quiroga les enseñó a venerar, igual que los franciscanos. Entonces uno pues va observando las figuras que están plasmadas. Hay muchas rosas y muchos listones que son parte de lo que sería el vestido de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Entonces imagínense esos elementos. De hecho dicen, bueno, que todavía en Urio actualmente dice se enrosa o se rosa a los muertos, rodeando de rosas, porque las rosas es un elemento místico muy importante de la Virgen, ¿no? Entonces, pues uno va observando y va viendo el altar principal, va viendo pues todos estos elementos, les decía, los arcángeles, cada uno con sus elementos, bueno, Miguel siempre con su armadura. Y de hecho es algo muy interesante porque nos dicen, a mí me llamó la atención la cosmovisión, tanto purépecha como la cosmovisión cristiana. Dicen, bueno, que en estos cielos historiados podemos ver a Tata Juliata, que es el sol joven, Nanacutzi, la luna, las oscuas o estrellas, ¿no? El aguándaro o el cielo, y que pues en el mundo cristiano, digamos, podemos ver lo mismo, el sol, la luna, que incluso es un símbolo franciscano, el sol y la luna. Entonces, pues uno, como que los indígenas iban haciendo como comparación, ¿no? De pues estos elementos que van encontrando y que van plasmando. Y bueno, pues ya, digamos, cuando nos extasiamos de ver estos colores, estos contrastes entre azul, negro, dorado, rojo, como una batea, se dirige uno a la capilla, a lo que todavía queda de la capilla, porque bueno, pues ha sufrido muchas reconstrucciones, ¿no? Pues caray, qué interesante conocer esta cosmovisión de que nos habla, y por un lado sería coincidencia y por otro lado es el sincretismo, ¿no? A que se llega. Sí, un sincretismo, y que por eso también no les costaba, bueno, a los frailes, de alguna manera a los indígenas no les costaba tanto aceptar la imposición, porque de alguna manera pues ellos tenían esta cosmovisión, ¿no? De un tata, de una nana, y bueno, pues estrellas, siempre estaban rodeados de estrellas, y pues que tenían sus tres niveles, ¿no? El Aguándalo, el Cherendiro y Okumichun, o el inframundo, ¿no? Que no es el infierno para cristiano, pero el Echerendo, que es la tierra, ¿no? Y el Avándalo es el cielo. Entonces, pues es como ver los niveles también en la iglesia. Y cuando uno entra, pues a la capilla hospital, donde estaba incluso, porque también don Vasco dejó como herencia, pues los cargos. Por ejemplo, para custodiar el hospital, las mayordomías. Un año había semaneros, una semana, ¿no? Las guanenchas o las vírgenes que se encargaban, las mujeres que se encargaban de custodiar el hospital, y tenían una troje, que son estas casitas de madera, que desgraciadamente se han llevado muchas al extranjero, que son desmontables, ¿no? En estas casitas pues se vivía, digamos, el mayordomo junto con su familia durante un año, pero también, por ejemplo, en el hospital se proveía de alimento, incluso se almacenaba alimento para en tiempos de escasez. Entonces era una función muy, muy importante, como vemos la del hospital. Y esta de Nurio es hermosísima. Cuando ustedes la ven, los colores cambian y contrastan un montón. Bueno, los principales siempre están Miguel, Gabriel, Rafael, porque además ellos también tienen que ver con la vida y la muerte. O sea, Miguel, de hecho, dicen que cuando la Virgen, bueno, no se llama muere la Virgen, se llama dormición. Cuando la Virgen se duerme y asciende al cielo, Jesús toma su alma y se la entrega a Miguel para que él la custodie y la guarde y la lleve al cielo. Entonces está plasmado en esos cielos, ¿no? Está plasmado, pues, cuando la Virgen está con un vestido blanco, con una cinta roja que es la maternidad, llevada por ángeles hacia el cielo, que están tirando ramos de rosas sobre una tumba. Y podemos observar, pues, estos arcángeles, los padres de la Virgen, San Joaquín,
Y bueno, pues Santa Ana con sus atributos, ¿no? La capa de armiño, un sombrero. Podemos ver a los evangelistas con sus elementos, la pluma del libro, los profetas, ¿no? Por eso son historiados, están enseñando historia religiosa. Claro, no es nada coincidente, es totalmente intencional, ¿no? Intencional es para evangelizar a los indígenas que a través pueden rezar pues el rosario. Cuando uno dice rosa mística, Torre de David, pues está uno viendo en el techo y a los lados pues estos elementos que nos dan pauta precisamente para conocer, ¿no? Conocer pues estas oraciones. La mayoría de estas iglesias tienen ese tipo de advocaciones. De hecho, también se puede observar en las mujeres, ahora las mujeres grandes, digamos, que custodian el templo, llevan aretes de media luna. Y esos aretes o arracadas de media luna pues son muy característicos de la Virgen. Son elementos también de la Virgen. Entonces podemos identificar también, por ejemplo, hay esculturas de pasta de caña de maíz, ¿no? Que es la técnica antigua que decíamos de orquídeas y esto. Por ejemplo, de María y María Magdalena, que son las dos mujeres que acompañan siempre a la Virgen hasta la crucifixión de Jesús. Entonces uno podemos ir identificando cada elemento, cada santo, digamos, para la historia del arte o para, en general es muy importante, ¿no? Ir ubicando, pues mira, ese es el elemento, por ejemplo, uno de los apóstoles, San Juan, tiene una copa en su mano con un dragón saliendo, que eso simboliza el veneno, ¿no? Y algo que también, bueno, dice que los indígenas plasmaron, pues dentro de su mundo imaginario, las cosas como ellos pensaban, ¿no? Luego lo vamos a ver en otras capillas, por ejemplo, cómo plasmaban, digamos, demonios con alas de murciélago, ¿no? O esta idea que tenían de, bueno, pues San Miguel es el más importante, ¿no? A pesar de que Santiago Apóstol, bueno, después aparecerá, pero ya con armadura, ¿no? Ya con armadura y peleando contra los moros. Pero primero aparece como peregrino, después con armadura, acompañando a la Virgen. Entonces es muy importante hacer la lectura de cada uno de estos cuadros, ¿no? Después les mostraré algunas imágenes para que puedan ver, después se las mandaré, para Claro que que las sí. vean, las imágenes que se imaginen, pero pues deleítense, ¿no? Con llegar. Bueno, de ahí de Nurio nos trasladamos a otra pequeña comunidad que se llama Pomacuarán, más o menos está unos 15 minutos aproximadamente. Bueno, ellos eran madereros. También la iglesia ya se ha reformado porque, pues, nos mencionaba también la maestra Gloria que desgraciadamente, pues hubo muchos conflictos iglesia-estado y con la época, bueno, de Cárdenas, donde se hace socialista, digamos, el estado, el país en general, pues se comienza la destrucción, ¿no? Se comienza la destrucción, se comienza el nuevo uso de estos edificios, darles, pues ahora, por ejemplo, como bodegas de granos, ¿no? O escuelas primarias, o otro tipo de usos que no era, pero en la meseta, pues fue muy, como digamos, fuerte esta defensa, ¿no? Y la recuperación y la muestra es esto. Aunque en la capilla, bueno, de Pomacuarán podemos encontrar, pues una plaza cívica, ¿no? De hecho, la vez que yo me tocó ir, precisamente, no hay, les digo, nada de tiendas ni nada de comida, pero había una feria cultural. Coincidentemente, ellos decían, bueno, que cada año querían hacer una feria, mostrando, pues, obviamente también, pues, la riqueza de la meseta en cuanto a la comida, por ejemplo, como el churipo, Ajá. o digamos, como tipo mole de olla, que era de boda, pero ahora ya es muy tradicional, las chapatas o tamales, ¿no? Y podemos encontrar las atapacuas o moles de conejo, de cualquier tipo de animal, ¿no? Incluso también había máscaras y estos bordados que son tan significativos, ¿no? Que bueno, de alguna manera pues tienen una cierta simbología y es algo que desgraciadamente también nos mencionan que esta iglesia, bueno, las iglesias en general han sufrido mucha persecución porque en un tiempo determinado se pensó que esto era algo payo, algo charro, tener esos colores y que mejor había que hacer algo más sobrio como europeo, ¿no? Pero pues no, imagínense, o sea, cuál payo cuando ve uno de esos colores y entra uno a la capilla, bueno, en Pomacuarán, pues está obviamente San Miguel Arcángel como el máximo, digamos, o el patrono, ¿no? Con su armadura tiene pues obviamente el sol y la luna en su armadura, tiene su espada, está peleando contra el demonio, está la Virgen,
podemos encontrar incluso también otros santos que nos dan una idea de, pues obviamente la importancia, ¿no?, que tenemos de estos santos, de estos profetas. Vean ahí lo que estamos observando, estas delicias, ¿no?, de flores, de listones, de estos colores, ¿no? Y la Virgen, pues siempre va a estar presente, la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque además, como en Nurio, como en Pamacuara, nuestras comunidades hospitales, la Virgen es la intercesión ante Dios, es la salud de los enfermos, y también es la que ruega para el buen tránsito hacia la muerte. Y ella siempre va a estar acompañada de estos arcángeles. Por eso también la gente, pues en el hospital, pues rezaba, digamos, para pues lograr la salud, o bien tener un buen tránsito a la muerte, ¿no?, acompañados por Gabriel. Claro. O por Gabriel, o por incluso, bueno, también se le encomienda el alma de José, el padre de Jesús, a esos arcángeles. De hecho, dicen que ellos lo envuelven en una manta para evitar que los demonios merodeadores se lo lleven, ¿no? Entonces imagínense cuando uno está leyendo, por ejemplo, como en Pamacuarán, donde estoy ahorita, cuando uno empieza a ver las imágenes, estos elementos de flores, de listones, de color azul, de la Virgen, empieza uno a identificar inmediatamente, ¿no? Y empieza uno, dice, bueno, pues esto lo hicieron así, con colores totalmente naturales. Es pintura natural, es mano de obra indígena. Se conserva, afortunadamente, en algunos lugares el piso todavía, ¿no? Pero si vemos, las fachadas son muy sencillas. O sea, uno no ve otra cosa, ¿no? Dice uno, pues la fachada está muy sencilla, pero cuando entra uno y empieza a rezar las letanías, literalmente, ¿no? Empezamos a rezar las letanías, empezamos a ver esta de la Virgen, ¿no? Entonces, pues ahí nos damos una idea. Y Pamacuarán ya no tiene capilla, nada más quedan algunos vestigios, porque se hizo una plaza cívica por ahí, entonces, pues ya no podemos conservar esta hermosa capilla, ¿no?, hospital, que debe haber sido también como la de Nurío. Y de ahí nos trasladamos a Sacán. Sacán ya pertenece a los reyes, ¿no? También, bueno, ahí llegaron franciscanos, agustinos, igual en esa región. Por eso les decía que siempre como que se están peleando que quién fue Don Vasco o ellos, ¿no? Pero pues Don Vasco de alguna manera pues yo pienso, él les dejó el legado, él les dejó la huella, la organización, que incluso hasta la fecha se respeta en su testamento. Entonces yo creo que pues fue gran influencia, porque también los agustinos les gustaba mucho pintar, que grabaran sus edificios igual. Entonces cuando uno va a Sacán, que también es un poquito, bueno, medio frío, ¿no? Tenemos la capilla de la Virgen es hermosísima, es la guatápera, ¿no? Incluso, bueno, tiene como un atrio a la entrada para, pues, obviamente guiarnos, para como umbral, ¿no?, de lo que vamos a ver precisamente ahí en Sacán, estos ángeles, ¿no? Vamos a ver imágenes como las de Josué, que derribó los muros de Jericó con las trompetas. Vamos a ver a Moisés bajando con las tablas de la ley, y que tiene campanillas en su vestimenta, que es como cuando escuchó la música celestial. Algo que es muy, muy importante de notar, que y eso lo vimos como el sincretismo, lo hemos visto, la fusión de las flores, de la música, del baile, que los antiguos purépechas, digamos, tenían muy importante para sus fiestas, lo siguen conservando hasta hoy en día. Y en la época de la colonia fue fundamental para los frailes pues entender que esto era para enseñarlos, evangelizarlos también, porque decían, bueno, que a través también de la música podías llegar a Dios. Y por eso también vemos representaciones de ángeles con trompetas, con instrumentos, tocando ciertos instrumentos, o por ejemplo Santa Cecilia, que es patrona de la música. Y eso lo podemos ir observando en cada uno de los elementos. O sea, podemos no solamente encontrar estos santos, digamos, pero sí con instrumentos musicales. Entonces, este sincretismo es muy interesante. O sea, este sincretismo de la música, porque dice el fraile, ¿cómo voy a evangelizar? ¿O cómo voy a lograr que ellos, pues entiendan, ¿no? El catecismo, pues ya pintando los techos, pintando pues las letanías, pintando el rosario, y estos santos que, más o menos que les digo, muy semejantes a usanza purépecha, los
dragones, dragones muy curiosos, cabezas de dragón, las flores, ¿no? Y que pues de alguna manera dicen, bueno, pues te evangelizo a través de esto, pero también a través de la música. Entonces estoy conjuntando precisamente pues los tres elementos fundamentales, música, baile y flores. Claro, pues yo creo que es una forma excelente, puede haber mucha modernidad en el aspecto didáctico, pero esta era una enseñanza totalmente integral, ¿no? Utilizando todos los elementos que ya existían. Sí, que de alguna manera ya existían, pero ahora les doy otro sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, las flores, la rosa, como un elemento místico, parte fundamental de la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, dicen, incluso la capilla se llama de Santa Rosa, pero bueno, tiene alusión a esto de que es por las rosas de la Virgen, ¿no? Que le dicen la rosaron, le llenaron de rosas, ¿no? Entonces, pues uno va aprendiendo, ¿no? A pesar, como dice, pues los indígenas eran muy listos, ¿no? Y también podemos observar algo muy, muy curioso, bueno, me encantó, y lo observé tanto en Santa Fe como en estos pueblos, las imágenes vestidas con guanengos, las imágenes de la Virgen, con su traje tradicional de los purépechas. O sea, su rebozo de listón, bueno, sus guanengos, y uno se admira. Incluso, por ejemplo, Santiago Apóstol está en una escultura y me llamó mucho la atención porque sí está en su caballo, pero en lugar de armadura trae un gabán. Trae un gabán. Y entonces dice uno, y vea, pues por la región, ¿no? O sea... Como que los adoptan, ¿no? Los adoptan. Y de hecho, las fiestas religiosas es lo más importante para las comunidades en ese sentido. Es, incluso, bueno, se gastan hasta lo que no, es de un año más para, pues precisamente... pues agradar al santo, ¿no? Agradar. Y esto a mí me gusta mucho el papel que hizo don Vasco, ¿no? Esta idea de no enseñarles porque ya sabían sus oficios, pero como organizarlos. Como organizarlos, decirles, bueno, a ver, ¿tú qué tienes de importante o qué tienes aquí? No, pues madera, yo trabajo herrería, ¿no? Por ejemplo, también en Paracho se hacían rebozos. Ahora es Agüiran, ¿no? Que está por ahí en zona, entonces hacen rebozos incluso con plumas, ¿no? Y que el rebozo pues tampoco no es algo que sea nada más de adorno, o sea, el rebozo tiene que ver también con la, pues con, digamos, con la idiosincrasia, con esta idea de proteger, ¿no? Por eso, pues la Virgen se muestra, ¿no? También así, o sea, y las guanenchas o las vírgenes, las mujeres que custodian a la Virgen, ¿no? Entonces creo que son tres lugares muy, muy bonitos, o sea, tenemos muchísimo más artesones, pero creo que con estos tres elementos, con estos tres tendríamos muy buenos elementos para explicar la evangelización en esta región. Claro. Pues entonces yo creo que descubro de alguna manera una nueva faceta que a lo mejor no es tan difundida, pero yo creo que parte del mérito de Vasco de Quiroga pues fue organizar estas vocaciones laborales también, ¿no? O sea, no es que haya mandado ni enseñado ni nada, sino organizó estas manos que ya eran artesanas y de muchas habilidades, pero como que los seleccionó por vocación para que fueran más identificados cada pueblo, ¿no? Sí, incluso para que tuvieran recursos para mantenerse, porque él era algo que le preocupaba. En su testamento lo especifica, de que no falte recurso, ¿no? Entonces él por eso decía, bueno, a ver, si en esa región trabajan, digamos, o son la madera, es su principal recurso, bueno, ¿por qué no trabajar la madera, no? Entonces aquí, y podemos ir viendo, pues precisamente, cómo armaron estas hermosas iglesias, con toda esa madera tan rica que tenían los bosques, ¿no? De la meseta, maderas que son muy fuertes, más que, bueno, incluso dicen, parecidas un poco a las europeas, pero incluso los elementos naturales también, cómo conjugaban mucho su naturaleza. O sea, pedirle permiso incluso hasta la madre tierra para arrancar una planta, al padre cerro para pedir, para arrancar algo, también era fundamental. Entonces, como que de alguna manera, y los franciscanos pues no trastocaron tampoco esto, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante y es muy bonito poder entender cuando uno ve, bueno, la gente con su vestimenta tradicional, y uno no tiene que ser invasivo, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando vamos a tomar alguna fotografía, pedirles permiso a la gente, porque, pues sí, imagínense, nosotros acá muy
y tomando fotos, ¿no? De las personas, por ejemplo, por los guanengos que son tan bordados y todo, y pues no sabemos lo que a ellos les agrade o no. Entonces hay que ser muy respetuosos, incluso en sus fiestas si a uno lo invitan, ¿no? Tuvimos la suerte, nos invitaron en Pomacuarán, fuimos a una boda, hasta nos dieron una cuchara de recuerdo, ¿no? Y nos llamaba la atención, yo fui con mis alumnos, y nos llamaba la atención, por ejemplo, que todo el mundo andaba corriendo a la plaza porque todo el mundo estaba invitado a la boda y andaba comprando regalos para los novios. Pero es una comunión y se siente una paz, a pesar del frío que está haciendo ahí, un poco templado en algunas regiones, pero es una paz y es una maravilla, porque le digo, cuando uno descubre esto, ya no sabe ni para dónde voltear, ¿no? O sea, y empieza uno así, bueno, cuando dicen a rezar, o simplemente a fijarse en las figuras, ¿no? ¿Qué representan los 4 evangelistas? ¿Quiénes son los apóstoles, los profetas? ¿Quiénes acompañan al Padre Eterno? Por ejemplo, dicen, está en nuestras capillas el corazón de Jesús derramando su sangre sobre 4 figuras que representan los 4 continentes en ese momento. Entonces, pues todo esto nos puede dar una idea y una riqueza, no solamente, bueno, cultural, histórica, turística, religiosa, de todo, ¿no? Aunque uno también sea, o sean ateos, pero el observar estas figuras, el observar cómo se apropian los propios indígenas de ellos, es grandioso, ¿no? Es como maravilloso. Claro, pues yo creo que tiene una mística que debemos apreciar y a veces la vemos o la seguimos en otros lugares, pero aquí la tenemos también. Bueno, para quienes se interesaron un poquito más tarde del inicio, estamos en una plática muy interesante, prácticamente es casi una conferencia, por eso ni la interrumpimos, para en maravillosa travesía que hemos hecho de turismo e historia. Y está con nosotros la licenciada Catalina Sáenz Gallegos. Ella es profesora en historia, guía certificada NOM 08, además especialista en paleografía y diplomática, y pues nos está hablando en esta ocasión de los cielos historiados. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, para hoy, bueno, pues tenemos estas visitas, ¿no? Que les decía yo, es lo fundamental, ¿no? Que podemos recorrer. Podemos, digamos, si hay alguna fiesta, bueno, pedir permiso para entrar, obviamente, ¿no? Y bueno, hay más cielos artesonados. Yo les decía que desgraciadamente se han perdido. Durante algún tiempo, bueno, porque les decía, se recubrían con cal o se desmontaban o se pensaba que pues eran cuestiones que no eran muy estéticamente agradables porque siempre tenemos la semejanza europea, ¿no? Pero pues uno ve precisamente pues estos lugares. En la zona de Zamora, que después visitaremos, hay más trojes. En la región Zamora hay más trojes, curiosamente, trojes que tienen ya muchos años. Aquí en la meseta se han perdido precisamente por digamos, el poco interés o el interés de que en alguna casa bien tengo en mi jardincito la troje, pero ni siquiera saben lo que significaba la troje. O sea, la troje era la casa donde vivía el mayordomo durante un año para vigilar el buen manejo del hospital, ¿no? De la capilla. Entonces, incluso, bueno, ahí se llevan las figuras también hay en andas, ¿no? Las que llevan en procesión. Por eso también la pasta de caña fue el material más utilizado. Era, digamos, para hacerlas más ligeras. Más ligeras y, bueno, pues ahí tenemos todavía, hoy en día, bueno, está con la pandemia, estamos un poco, detenidos, pero en las comunidades celebran unas fiestas y cuando uno ve esas imágenes se impresiona, bueno, como yo les decía también en Santa Fe, ver a la Virgen cubierta, ¿no? Con estos rebozos, sus guanengos, incluso los aretes de media luna, que este simbolismo por la Virgen de la Inmaculada Concepción que está parada sobre una media luna y que podemos observar en los aretes, ¿no? Claro. Hay una troja aquí en el centro de artesanías, ¿no? La casa de las artesanías, ¿no? Sí, es una, bueno, como ¿Es una debería reproducción? ser, una reproducción, como debe ser una troje, ¿no? Pero sí, se han desmontado, porque pues, eran desmontables, pero pues para venderse, ¿no? Y la técnica que usaban también para los retablos son estofado, que les decía yo. Estofado es madera cubierta con hoja de oro. Y bueno, había 2 maestros, digamos, el maestro carpintero que tocaba, la madera la preparaban, y el maestro ya, digamos, el pintor, ¿no? El que se encargaba de darle los tonos, pero era muy curioso porque pues esa es mi propia interpretación. O sea, no es tanto lo europeo, aunque las imágenes, pero los rostros de las vírgenes son muy dulces, ¿no? Y uno cuando se ve unos arcángeles así medio raros o unos dragones, pues yo me imagino así, ¿no? O esta profusión
de mezclar colores que para ellos tenían un significado, o sea, no nada más es, bueno, el azul tiene que ver con el cielo, el blanco con la pureza, ¿no? Y pues el rojo, incluso también esta arquitecta Gloria nos decía, cuando ella hizo su trabajo de campo, que los mismos artesanos, la misma gente de la comunidad le platicaba de las diferentes tierras, ¿no? Charandosa, y cómo preparaban el material, cómo preparaban el lodo, los amarres que utilizaban incluso usando pelo de animal, y que cuánto, bueno, resistieron hasta el terremoto del 85, que sufrieron muchos daños estos edificios, se cuartearon, pero que se han encontrado, bueno, con la maestra Gloria, ella fue la que hizo la rescate y restauración, ¿no? Entonces, pues uno dice, miren, o sea, no tenemos que pedirle nada a otros, cuando aquí tenemos una riqueza, no solamente arquitectónica, porque además las construcciones, tabico, este adobe que hacían, ¿no? Con estas, del guano de murciélago, sangre de animal, para darle, fijar la piedra, el lodo, ¿no? Incluso, dice, pues todo era un proceso, porque además no tiene que ser, hay lodo diferente para construcción, por ejemplo, para cerámica, el lodo que se utilizaba para la construcción, ¿no? Apisonado por la propia gente, para hacer unos buenos tabiques, ¿no? Entonces, pues creo que es una visita muy interesante que podemos hacer, aunque esté un poco lejos, pero creo que vale la pena conocerlo porque además son lugares poco visitados. De hecho, también cuando visitemos este lugar, si encontramos las capillas cerradas, podemos pedir permiso, ya sea a las autoridades, a la presidencia, o bien a las autoridades del pueblo, que son muy amables y nos pueden abrir las capillas para que las veamos. Claro. En la práctica, por ejemplo, ¿hay alguna ruta especial, por ejemplo, de Paracho, Nurio, Zacán, que usted nos ha platicado? Para verlo en un día, En un día centro. nada más llevándose su comida. Ujú. Porque bueno, puede almorzar en Paracho porque ahí sí hay en la Plaza Cívica antojitos, digamos, pero en Nurio, Pomacuarán y Zacán, salvo en Zacán encontramos uchepos, pero ya por la tarde, Ujú. porque solamente las tiendas locales, ¿no? Pero no hay nada de puestecitos. O sea, y esto obedece a que hay poco turismo, por eso no hay tanta oferta también en gastronomía, o Sí, a qué se debe. me imagino que es poco turismo, porque además pues no es algo que sea muy conocido, ¿no? O sea, como que yo les decía que siempre la referencia de cielo historiado refiriéndome a la enseñanza religiosa, siempre es Tupátaro y sus 33 ángeles y hasta ahí, la Capilla Sixtina de América que le llamamos, pero nunca, no nos tomamos el trabajo de conocer los otros lugares. Ya hablaremos en otra ocasión de otros cielos artesonados que también están cerca de nuestro estado, de esta región Don Vasco, ¿no? Pero pues sí, hay poca oferta, pero sí se visita en un día, o sea, sí es un poco tardado, digamos, porque les digo, bueno, más o menos 1 hora y media hasta Paracho, ahí podemos detenernos quizá 1 hora, a lo mejor un poco menos, dependiendo, bueno, si no es nuestro interés mucho las guitarras, lo podemos hacer rápido, ¿no? Y ya de ahí, pues más o menos entre pueblito y pueblito hay como unos 23 kilómetros, 15 kilómetros, y podemos pues apreciarlo, ¿no? Detenernos un poco a contemplarlo, porque luego como luego los turistas así, algunos, no todos, pero algunos van así como que, ya, me explicaste, ya me voy, ¿no? O sacan fotos y luego las quieren ver, ¿no? Y ni las Sí, ven. y ni las ven. Pero Entonces, también sacan, creo que se distingue un poquito también por el punto de cruz, ¿no? punto de cruz, Eso, bordado, sí. los bordados también, una feria, bueno, que hacen también de bordados y todo, pero que son, digo, de alguna manera estas ferias también que se hacen de productos, pues ya venían desde tiempos de Don Vasco, o sea, o tiempos de los franciscanos, ¿no? El reunir en una plaza pues todos aquellos productos, y sí, efectivamente son unos deshilados y unos bordados increíbles, ¿no? Que además, pues los artesanos, yo pienso, y bueno, reafirmo que no hay que regatear, Claro. porque no sabemos el trabajo que se lleva, el tiempo de bordar una camisa de estas, el tener, y además es un orgullo tener una camisa, una blusa bordada, por además el significado que no es nada más poner flores por poner flores o poner, sino tienen que ver con su idiosincrasia y su cosmovisión, por ejemplo, con los colibríes, las rosas que ya mencionaba, u otro tipo de elementos. Entonces, debemos ser respetuosos, ¿no? Ahí en Sacancí, en la capilla, hay una tienda donde podemos
adquirir algunos de estos productos. Y también hay una ventana que me fascinó, que es como estilo mudéjar, como árabe, también tiene cierta influencia un poco árabe. Entonces, pues uno, por eso les digo, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Y digamos, gusto por pasear y por conocer, porque uno no, o sea, dice, de Europa no paso, o me voy al volcán, que eso ya hablaremos después, o me voy no sé a dónde, pero, o sea, no conozco estos pueblitos que son tan bonitos, tan tradicionales, digamos, y estos cielos historiados que vale la pena conocerlos. Claro, sí, pues este año no hemos escuchado que se vaya a hacer, aunque, bueno, oficialmente, pero yo creo que no dejan de hacer. El año pasado hubo precisamente unas actividades muy importantes, culturales, religiosas, deportivas, ahí pues toda la zona de los Reyes, en Zacán, y pues se convierte un poquito en el epicentro cultural de la meseta purépecha, todos los años. Este año no se ha escuchado, pero yo creo que independientemente de las restricciones, yo creo que van a hacer algo, ¿no? Sí, pero obviamente pues moderando, ¿no? Porque eso es lo que se ha estado tratando de enseñar, de controlar, ¿no? Que no es, como dicen, bueno, turismo sustentable y turismo comunal, pero tampoco no es masificar, Ujú. porque además tomamos en cuenta que nosotros podemos llevar la enfermedad a las comunidades que se han mantenido hasta ahorita cerradas, ¿no? Y debemos ser respetuosos y no querer imponer, como en otros lugares, ¿no? Imponer nuestra... Ah, pues no, porque para que venga el turista y te tome fotos y se tome una selfie contigo y todo, ¿no? Entonces, debemos ser respetuosos. Espero que sí hagan algo, ¿no? Pero de manera cuidadosa, de manera moderada, para no generar, como ahora con la Noche de Muertos, que todo el mundo anda peleándose, porque dicen que sí se va a celebrar en algunas regiones, que no se va a dejar entrar a los demás, pero yo pienso que pues debemos respetar. Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que hay otros elementos adicionales de presión, por la cuestión de que mucho turista a lo mejor habrá hecho reservaciones con mucha anticipación y pues exige el cumplimiento de alguna manera. Los intermediarios también pues están interesados en no perder esa oportunidad. Pero yo creo que es momento de reflexionar y valorar pues todo esto realmente y saber que a todos estos lugares podemos ir en cualquier momento, o sea, no es necesariamente en esta época de muertos que podemos visitarlos y precisamente poder apreciar. Y yo creo que una forma bien interesante, y yo lo recalcaba muchas veces, no es estar en 20 lugares, sino conocer a la gente, tratarla, convivir con ella, platicar. Como dice usted, por ejemplo, si le vamos a sacar una foto, pedirle permiso, y puede ser ocasión de qué significa su bordado, si ella lo hizo, en fin, tener un poquito más de acercamiento y no nomás que veamos lo folclórico, ¿no? Sino realmente veamos a la persona y todo lo que representa. Pues ahorita estamos en esta clase del día de hoy que nos dio, pues estamos viendo lo que es las formas didácticas de enseñanza que pueden ser aplicadas a muchas cosas, ¿no? Pero esta integralidad que tiene en utilizar pues las imágenes, la pintura, el baile, el canto, los instrumentos, en fin, es bastante interesante haber conocido enfocar en este punto que a veces no lo vemos por muy obvio, ¿no? Sí, a veces no entendemos y bueno, si sabemos, ¿no? Que a través también del canto se llega a Dios, pues para los indígenas era pues el permiso, ¿no? O sea, yo sigo adorando a lo mejor a mis dioses, pero bueno, si a tu Dios le gusta la música como a los míos, pues órale, adelante, ¿no? Y sí lo podemos ver incluso con esos instrumentos y los angelitos, los querubines, y a usanza, bueno, los colores muy vivos, ¿no? Y colores naturales, de las tierras, las mezclas, o sea, es realmente... Ellos también serían unos maestros artesanos los que tallaron, o unos maestros artistas los que tallaron esos artesones, ¿no? O artesas o bateas, que sí, efectivamente, le dice la maestra Gloria que parece una batea, ¿no? Ujú, Porque, pues sí, o sea, cuando uno ya va viendo, dice, ah, pues mira, así como el maque, ujú. ¿no? Y los mismos elementos se van repitiendo. Entonces dice uno, bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, esos como listones y las rosas, que es el vestido de la Virgen, ¿no? Tipo de cordón, que es el de San Francisco, o incluso de los mismos agustinos. Entonces podemos ir viendo, precisamente, pues ahí tenemos una batea, un ejemplo, ¿no? Ujú. De una batea o una artesa, que llamaban. Entonces es una técnica que todavía hasta hoy se elabora, sobre todo en Pátzcuaro y en la región de Uruapan. Sí, inclusive en el mercado yo sé que hay un maestro, él estuvo inclusive me parece que el año pasado en la Universidad de Morelia, y dentro de las actividades que tuvieron del congreso estaba una para pintar justamente una charola, ¿no? Y vino un maestro de Uruapan
Yo inicié, bueno, tomé ese taller y bueno, no terminamos porque se necesita bastante más tiempo, pero es bien interesante adentrarse a esta experiencia de ver la base negra y empezarla a iluminar. Sí, o sea, ya cuando uno empieza a ver los colores, ¿no? Y ya le dice a uno, ah, pues mira el significado, ¿no? Porque incluso hasta el negro no es muerte o no es fin, tiene que ver con la negrura de la noche, los dioses donde ascienden en Pátzcuaro, ¿no? Ujú. El aguándaro, el cielo, que no es totalmente azul azul, o sea, es un cielo medio negro en la tarde, ¿no? Entonces, pues ahí uno empieza, ah, mira, que tenemos esto, ¿no? Entonces, toda esta mística, toda esta riqueza cultural, sí nos podemos acercar a la gente con mucho respeto y de hecho, pues ellos son felices cuando uno siente curiosidad y respeto, ¿no? Por preguntarles, oye, ¿por qué tu elemento aquí? ¿O por qué todavía hasta la fecha tengo tanto arraigo en mis capillas, ¿no? En mi hospital. O sea, todavía hasta la fecha perdura lo que Vasco de Quiroga les dejó en 1565 hasta ahorita, de las mayordomías, las semanerías, las cofradías, que también eran asociaciones para adorar a determinado santo. Entonces, pues toda esta vida que giraba en torno a, y es muy interesante, o sea, uno, digamos como occidental, no puede o a veces entender, ¿no? Uno, bueno, al menos a mí me encanta entender las culturas y entender la idiosincrasia, ¿no? Pero como yo decía, hay veces hay turistas que nomás van a sacarse foto o a correr, pero Ujú. creo que, bueno, cuando uno ya, porque también, bueno, es una buena guianza, ¿no? Cuando tienes un buen guía y que te empieza a enseñar y que empiezas, bueno, a observar, ya es como que empiezas más a sentir y les digo, y es muy curioso el ambiente que se siente en cada región. Uruapan es como más festivo, no sé, pero estos pueblitos son como más místicos. Ujú. Entonces siente una tranquilidad y uno anda ahí, incluso pues o evitando molestar, ¿no? Pero es una experiencia muy bonita, se las recomiendo ampliamente. Claro, y además sería interesante acercarse también a su herbolaria. Yo sé de una persona, no conozco el nombre de él ni lo he tratado, pero ahí en Crefal, justamente acá en Pátzcuaro, me decían unas muchachas ahí del Crefal, de la biblioteca, ¿no? De la librería, que va un señor que fue biólogo, tal vez, y ya está retirado, y le gusta platicar de todas lo que tiene en su casa sembrado y que les va a dar pues una clasita de todo lo que es la herbolaria. A ese me gustaría entrevistarlo alguna vez también para saber esa parte que pues es adicional a la riqueza de todo lo que tenemos. Sí, de hecho, pues Nurio viene del Nurite, el de famosa planta esta que también es medicinal, Mm. ¿no? Viene de una planta que es medicinal, que se utiliza mucho en esta región. Y pues sí está muy ligado a las plantas, o sea, la herbolaria, saber qué se da o qué se servía, ¿no? Por ejemplo, ese té de nurite con un poco de charanda para el frío, Ujú. porque es muy fría la región. Entonces dice uno, ah, y también yo conocí a una, bueno, llaman médicos tradicionales, una señora de la meseta, donde ella nos explicaba que precisamente pues el permiso a la madre tierra, ¿no? O sea, dice, yo no puedo arrancar cualquier planta para curarte porque si la arranco sin permiso no te voy a curar, ¿eh? Ujú. Igual al monte, ¿no? O sea, vemos cómo hay que pedirle permiso al monte incluso hasta para cortar una rama. Entonces estos indígenas que cortaban estas grandes cantidades de madera para las iglesias, pues tenían digamos, su ceremonial y después una ceremonia católico. Claro, ¿eh? Es un diálogo con la naturaleza que debíamos de tener todos, ¿no? Yo creo que en cualquier mentalidad, en cualquier idiosincrasia debíamos de tener este respeto por lo que tomamos, ¿no? A lo mejor eh, se puede llegar un poquito a ciertas cosas que no entiendan la demás gente, ¿no? Pero de verdad digo algo que hago como rutina, inclusive ahorita relacionándolo con esto, ¿no? Acabo de regresar de viaje y viajo con cierta frecuencia, pero cuando llego y desocupo mi maleta le doy las gracias por haberme bueno, por haberme llevado mis cosas, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí nos falta esta relación con las cosas que aparentemente son inertes, pero no, yo creo que tiene un sentido todo esto, ¿no? Sí, el sentido, por eso precisamente como vemos esta veneración a sus imágenes, o este contacto, ¿no? Por eso ahora vamos a retomar un turismo sustentable, dicen. Un Ujú. turismo en el que el turista ya es más consciente, en que sabe que no puede dañar el medio ambiente ni el patrimonio, que va a aprender de las comunidades, porque cuando uno va, ya hablaremos de cocinas tradicionales después también, cuando uno va y cuando uno empieza a escuchar las recetas,
y esa sabiduría que tiene, ¿no? A mí, por ejemplo, esta tradicional, médico tradicional, bueno, me decía que se me bajaba la mollera y yo, pues desde hace 20,000 años, ¿no? Pero no. Y también en la UDEM, en uno de esos congresos la trajeron. Yo tenía muchísima tos, muchísima tos. Y fue muy curioso porque ella me dijo, no, pues te voy a bajar la mollera. Y yo, y luego, no sé qué, y empezó a jalarme el cabello, cabello por cabello. Me dolía como no tienen ni idea. Estaba yo llorando, pero como mis alumnos estaban ahí muy atentos, ¿no? Y después ya me sentí muy a gusto. Entonces, pues fue muy curioso por ejemplo, ese conocimiento, ¿no? Y esto es lo que creo que debemos recuperar. Esta sabiduría ancestral, no tratar de modificar, porque desgraciadamente también nos pasa que todos estos grupos que se van hacia el norte, hacia Estados Unidos, llegan con nuevas ideas, ¿no? Y desplazan las casas de madera por casas de cemento y con nuevas elementos que no tienen nada que ver con sus comunidades, ¿no? Y afortunadamente en esos pueblitos se ha conservado en algunos casos, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, Cuitzeo está totalmente modernizado y Cuitzeo era un pueblito viejo. Y uno, pues sí dice, oye, espérame, sí, tiene que entrar modernidad, no discuto, pero respeta un poco, ¿no? O esto, incluso también la forma de elección de los viejos, decían, de los viejos del pueblo. Nos decía la doctora, la maestra Gloria, Gloria nos narra que ella hizo una entrevista. Y decían, ¿cómo elijo a estos guaritis o a los viejos del pueblo, no? O cómo se elige, ¿no? Pues el que tenga más canas o el que tenga más penas en el alma. Es el que va a ser el mayor, ¿no? Entonces, siempre el respeto a las personas mayores, ¿no? Y eso era muy interesante, o sea, quién es el que toma decisión en el pueblo. Y todavía en algunas comunidades como en Cherán, es un consejo, ¿no? Usos y costumbres, o sea, no me guío por tu gobierno, digamos, terrenal, digamos, yo mi gobierno que tengo desde que Vasco de Quiroga me lo estableció. Entonces es muy, muy interesante. Claro. Pues yo creo que ha sido bastante benéfica esta plática del día de hoy, pues que nos lleva a reflexionar bastantes cosas, ¿no? De apreciar lo que tenemos en la naturaleza, en nuestra gente, en nuestras costumbres y en algo que tenemos enfrente y a veces no lo vemos. Entonces yo creo que nos ha abierto pues unos nuevos ojos para poder tener esto. Yo creo que sí sería interesante, no es ningún comercial, la Universidad de Morelia se ha distinguido en los congresos que hace anualmente dentro de la carrera que tiene, que es turismo y ¿cómo se llama? Turismo cultural. Turismo cultural. Yo creo que es un complemento muy, muy importante para conocerlos. Si no tienen la oportunidad ya de estudiar ahí o ya son grandes y ya no van a estudiar ahí, pero yo creo que asistir a los congresos sería estupendo porque se aprende uno y son de muy alto nivel. Yo realmente he asistido a 3 y me siento muy, muy satisfecho de haber participado en ellos. Sí, la maestra, bueno, Ángeles, la maestra de organización de eventos junto con los alumnos, los alumnos son los que organizan. Así es. Buscan el patrocinio, incluso hicieron, hace también un poquito trajeron la asociación de charros, hubo un congreso como de charrería y un taller de florear la reata que fue muy divertido. Estuve en él. Sí, yo también estuve en él, pero no me fue muy bien que digamos, pero sí, es un congreso de alto nivel con talleres, buscan siempre los mejores ponentes, buscan la música y la comida tradicional, y que le comentaba de esta médico tradicional, es muy interesante, fue en la casa natal, y fue la sede, y estuvo bastante interesante, muy, muy, muy bueno. Entonces, sí, no es comercial, pero en la UDEM el turismo cultural sí es en serio. Sus alumnos están muy capacitados para realizar eventos y además para promover como se debe a su país y su estado. O sea, realmente, porque no solamente es el congreso, sino sus prácticas o incluso sus propias tesis sobre los elementos, ¿no? O cuando alguno se decide estudiar guía, pues elaborar nuevas rutas. Y entonces, pues tenemos un muy buen nivel. Sí, el año pasado fue precisamente el tema rural justamente, ¿no? Así es que sí, es una aportación social muy, muy importante, independientemente de lo que represente a futuro económico. Y yo creo que parte del Congreso, igual que dice usted de sus prácticas, pues es un ensayo totalmente real a que sean empresarios y que tengan pues ideas de estos nuevos proyectos. Sí, nuevas rutas, generar nuevos circuitos, ver qué se requiere, ¿no? Que no es nada más, ay, pues hoy se me ocurrió de un plumazo generar una nueva ruta y que no sé qué va a servir, ¿no? Entonces, sí, realmente es una formación integral en todos los sentidos. Y ahorita que hemos estado trabajando en línea, pues los muchachos han asumido el reto, ¿no? Y de hecho, pues ahora hemos cambiado, o sea, a lo mejor no nos podemos, porque hacemos una feria también
hacemos una feria de estados del occidente. Yo coordino junto con la maestra Valeria Mendoza. Y entonces los alumnos, por ejemplo, han expuesto de Veracruz, de Jalisco, y han traído desde mariachi, se han vestido de charros. Y ahora, como pues por la pandemia el semestre no pudimos, lo que hicieron fue grabar su video promocional de Jalisco y así. Entonces era muy, muy padre ver a los alumnos. Les digo, es que hagan de cuenta que nosotros no somos sus maestros, somos alguien que les va a comprar el producto. Entonces hicieron sus videos y bueno, pues ahí se juntan medios interactivos y otras escuelas. Entonces, y es increíble, ¿no? Yo con ellos hice este viaje a la meseta, con ellos fue con ese grupo de turismo cultural y estaban fascinadísimos. Claro. No, justamente ahí por la maestra Ireri y Saraí fue que la conocí a usted, así es que fue una buena relación también de enlace y pues pues caray, nuestro agradecimiento también a ellos por haber participado en esta fortuna que tenemos de que nos acompañe ya por varias ocasiones, ya no sé ni cuántas. Pero 4, Ay, llevamos 4. ya ni les he contado Hasta que yo. dices, no me Bueno, saquen. pues vamos a hacer un pequeño espacio para unas cartelera cultural. Y pues ya nos despediremos de usted también, pues, con lo último que quiera decirnos también. De miércoles a sábado ya va a estar abierto el Palacio Clavijero y dentro de la exposición principal que tiene ahorita se llama Schidel, es medio siglo de Persia en Michoacán. Hay pinturas, dibujos y grabados. Este es un señor que estuvo en Uruapan viviendo por un buen tiempo, hizo una escuela también de los artes que maneja él, y es una exposición bastante importante. Les recordamos que ya el Palacio Clavijero, con todas las medidas habituales ya de esta época, está abriendo de miércoles a sábados de 10 a 3 de la tarde. El Museo del Estado también reabre ya con una expo que estuvo también en el Palacio Clavijero, se llama Resistencia, Trama de Tierra, Ríos de Tiempo, y está abierto el Museo del Estado de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Pues también está el aniversario 43 de la Casa de la Cultura y por Facebook se va a poder ver pues todas las presentaciones que van a tener. Por ejemplo, hoy se inauguró a las 10 de la mañana, el lunes a las 12, el lunes 12 a las 6 va a estar la representación de Alicia en el País de las Maravillas, el martes a las 12 concierto de guitarra, improvisación de danza contemporánea, el miércoles a las 6 de la tarde danza flamenca. El jueves, viernes y sábado sí va a ser posible también visitar, hacer la visita en presencial con alguna precaución y pues tiene un espacio muy amplio, afortunadamente la Casa de la Cultura, pero también lo podemos seguir ahí por Facebook. El jueves hay concierto de guitarra a las 11 de la mañana. El viernes hay un recorrido por la Expo Artista de Casa a las 10 horas. Y el sábado próximo hay la clausura con un recital de danzas del mundo a las 11 de la mañana. Así es que pues tenemos muchas actividades también. Métanse al Facebook, a donde quieran, y van a ver cursos y conferencias. Y estamos realmente en una época en que podemos, sin salir de casa, tener muchas actividades culturales. Sí, y de capacitación y todo lo demás. Y pues me parece que será lo más elemental que podríamos decir, aunque hay muchísima cartelera cultural, de acuerdo al interés que tenga cada quien, pues ojalá y sí puedan tener la oportunidad de acercarse a estas carteleras de la Secretaría de Cultura, de los diferentes lugares también, a nivel nacional e internacional. Hay museos abiertos, se pueden bajar libros, en fin, tenemos una oportunidad ahorita cultural para quienes estando en su casa pues quieren seguir activos. Pues me parece que de este aspecto ya nada más. Pues ya estamos por finalizar este programa de buenas noticias. Maestra, tenemos un par de minutos por lo que usted quiera agregarnos y darnos sus puntos de contacto, y pues de veras que no sabemos cómo agradecerle su presencia en este maravilloso viaje que nos lleva por toda esta región de Michoacán. Y pues caray, yo creo que tenemos mucho para presumir, conocer, aprender y apreciar todo esto que con usted lo tenemos. Sí, pues, ¿Con qué nos despide? Pues agradeciendo nuevamente, ¿verdad? Esperando pues seguir viajando con ustedes. Todavía de la meseta nos falta un poco de conocer, nos falta conocer algunas cosas, ¿no? Entonces esperemos pues seguir viajando, que disfruten, conocer su estado. Me pongo a sus órdenes, katza37@gmail.com, 4432136458, o en Facebook como Katza.
Y pues realmente es agradecer muchísimo porque es una manera, como dicen, aunque estamos encerrados, pero conocemos nuestro estado y creo que a través de platicar de las riquezas y los recursos y todo lo que tiene, nos vamos enamorando cada vez más y cuando finalmente podamos salir, pues creo que vamos a estar deseosos de conocer estos lugares. Yo ya estoy con ansias de volver a viajar, ¿no? De volver a conocer, reconocer más bien. Y creo que pues es una muy buena experiencia para todos. Claro. Pues qué bueno que podamos ir a París y a España y a Francia, a todos lados, ¿no? Pero yo creo que tenemos una riqueza aquí muy cercana de la que mucha gente viene de lejos a vernos. Entonces yo creo que aquí podemos empezar realmente, no tanto por ayudar a la economía local, sino realmente los tesoros que tenemos y que va a ser de mucha utilidad, pues esta actitud que tengamos de fraternidad con nuestros hermanos aquí de Morelia vecinos, pero de cualquier lugar nos pueden visitar. Así es que yo creo que están teniendo más que motivos para poder hacer un viajecito para acá y conocer, y sobre todo ya en el aspecto un poquito más serio, pues tomar una compañía de una guía profesional, como es la licenciada que nos acompaña el día de hoy, licenciada, Catalina, y puede tener un poquito más apreciación, no se trata nada más de sacar fotos y de las selfies y todo lo demás, sino realmente conocer realmente a la gente, nuestra cultura, y apreciar lo que nos han legado en muchos aspectos, y poder revertir estos odios que a veces tenemos. Hoy no es tema, pero definitivamente el día 12 de, De de octubre. octubre, pues es una conmemoración muy diferente a la que se piensa o que se empieza a veces a poner como una rivalidad, como una intrusión, que a veces la tenemos más nosotros aquí localmente. Así es que yo creo que tenemos que apreciar todo lo que tenemos. No podemos modificar la historia simplemente es, y lo que sí podemos hacer es aprender de ella. Aprender, valorar y vemos este sincretismo, o sea, ¿para qué nos peleamos con lo español? Aquí estamos viendo el sincretismo, o sea, no fue imposición, ¿no? O sea, pongo flores, pongo música, pongo baile, que es lo que ustedes le ofrendan a sus dioses, pues es lo mismo. Entonces disfruten, aprendan, cultívense, lean, no copien lo de otros países porque está de moda tirar estatuas o hacer cosas. Y en México queremos hacer lo mismo porque pobres indígenas fueron mancillados y violentados por los malvados españoles. Pues no, esta idea ya es muy arcaica y es una idea que debemos desterrar, es una idea que debemos quitarnos. Por eso les invito muy cordialmente y sin ánimo de ofender a nadie a que se pongan a leer, a que se empapen, que se cultiven, que nos pregunten a los que conocemos, a los que estudiamos la carrera en historia, pues obviamente nuestros puntos de vista, ¿no? Para no caer en errores y no caer en fanatismos que pues nos hacen tanto daño. O sea, de alguna manera estas esculturas que pretenden desaparecer pues representan momentos. La historia son momentos, entonces no podemos borrar de un plumazo o no podemos como tomarnos una pastillita y que se nos olvidó que llegaron los españoles aquí y que éramos indígenas 100% naturales. Pues no, o sea, esto hay que obviarlo, hay que leer, documentarse y no copiar. Ojo, hay cosas buenas que podemos sacar de algunos países, pero no replicar el odio y el fanatismo hacia ciertos elementos. Claro, sí, a veces yo creo que es una interpretación también errónea simplemente, y nos dejamos llevar a veces por algunas voces que consideramos entendidas, pero no totalmente fuera de contexto. Hablamos aquí concretamente de una escultura aquí en Morelia, que hay algunas voces que quieren quitar, pero bueno, esperemos que sean pocas y que no predomine esa sin razón. Sí, el Consejo Indígena creo que ya está votando por eso, de que se quite esa escultura, que porque es la humillación a los indígenas, pero pues esa escultura tiene que ver con la fundación de la ciudad. O sea, todas las ciudades, no solamente Morelia, la mayoría de las ciudades que fueron conquistadas por España, pues son levantadas por manos indígenas, que además es algo que la gente debe entender. El aporte es fundamental y podemos ver incluso sus propios elementos de cosmovisión en cada uno de los elementos arquitectónicos que observamos. Entonces, pues sí, esperemos, como dicen, voces de razón. Por eso también consulten a los arqueólogos, hay antropólogos, hay especialistas que nos pueden dar una idea. El doctor José Luis Punzo
es un arqueólogo que nos explica precisamente pues estas ideas, ¿no? Entonces, Alejandro Valdés, o sea, todo este tipo de expertos que actualmente se están formando, que están trabajando en esas comunidades, etnólogos, ¿no? Historiadores, historiadores serios, que no seamos de esos, que no sean de esos vacas sagradas intocables, ¿no? Pero gente que realmente ha estudiado y no nada más por fanatismo, porque, no, pues pobres indígenas, mancilla su memoria. Pues yo hasta la fecha, bueno, si yo le pregunto a me imagino a alguna persona de alguna comunidad, si a él lo mancilla tener una estatua de los constructores de la ciudad de aquí, pues me va a decir que pues le da lo mismo, o sea, no le afecta en su entorno, ¿no? Y yo hasta ahorita no he visto a ningún indígena ponerse a llorar frente a la escultura, pero sí yo les digo con todo respeto, o sea, no es nada más tirar estatuas porque representa el coloniaje, porque representa el esclavismo, dicen, pues el esclavismo existía desde la época prehispánica, perdónenme, ya había mayas, había esclavos, entonces, y además también había pues cierta rivalidad entre grupos étnicos, entonces, por favor, si es una petición, antes de hacer cualquier tontería, piénsenlo, estúdienlo, pregúntenle a los expertos, infórmense, y no es replicar lo que en otros países se hace, porque si hablamos de racismo, en nuestro país a veces somos más racistas que ni en Estados Unidos. Claro, y yo creo que aquí esta figura, yo no tengo el conocimiento del autor, ni mucho menos, pero para mí representa realmente lo que mencioné en algún momento, que dentro de su plática, yo pienso que es una organización de vocaciones, no es que esté dirigiendo o haciendo actitud de esclavitud, sino es una especie de organización de vocaciones, y cada quien está en su ramo, ¿no? Que es bueno. Pues yo creo que te queremos dejar esta aportación aquí para que apoyemos el razonar más que el fanatismo pues sin razonamiento. Maestra, le agradecemos muchísimo el que haya estado nuevamente con nosotros, la maestra Catalina Sáenz Gallegos, profesora en Historia y guía certificada NOM 08, y además ya después nos platicará lo que es la paleografía y la diplomática, de la que también es especialista. Amable auditorio, pues ya estamos por terminar esta emisión de Buenas Noticias, a través de la agencia de noticias 90 grados, por radio, a través de www.90grados.com.mx y en Facebook como 90 grados radio. Mi amistoso saludo a nuestro director Pepe Maldonado. Agradezco en la producción y controles. El día de hoy nos acompañó Jade Ibero. Para saludos, opiniones, divulgar actividades culturales no lucrativas, pongo a su disposición mi celular 4431 9940 02. Que siempre tengan motivos de alegría para sonreír.